Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio, a nuestra reunión de Segunda de Pedro, capítulo 1. Así que estamos muy alegres hoy de tener con nosotros a Señor María y también a la primita de Brunita, ¿verdad? La hijita de Señor Zulmi. Y de Juanito Natalino, así que bienvenida, señorita. Bien, así todos en esta oportunidad. Bienvenidos. Estoy muy contento, hermanos, porque hoy tenemos la continuidad y también aquí nos visita Auri. Bienvenida. Bienvenida. Tenemos la continuidad de nuestro estudio hoy en Segunda de Pedro. Hoy nos toca en el capítulo 1, versículo 8 al 11. Y yo quisiera que en primer lugar oráramos al Señor. Que Dios nos dirija, nos guíe en esta meditación, que estoy muy emocionado por lo que Dios me ha permitido comprender de este pasaje. Y que sea de bendición para todos acá, en este momento. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder ser un vocero, un predicador de tu palabra. Gracias, Señor, porque no merecemos este llamado tan sublime, tan elevado, tan grande. Recordamos las palabras del apóstol Pablo que dijo, y para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es capaz? Y luego él dijo, mas nuestra suficiencia, nuestra competencia viene del Señor. Solo tú, Señor, nos haces competentes, nos haces dignos de ser tus embajadores, de predicar, de ser tus siervos, Señor, de predicar tu palabra a tus hijos. Guíame en este estudio, Señor, ayúdame a depender de tu espíritu, a no decir nada que no sea tu palabra, a ser fiel a lo que tú has revelado y a poder hacerla de una manera sencilla y clara. A este grupo de hijos tuyos que hoy han interrumpido sus actividades de esta noche para venir a este salón a escuchar tu palabra, a escucharte a ti, Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Guíanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Un pequeño repaso del estudio anterior porque está bastante fácil recordarlo. Recuerden que vimos una serie de palabras, de virtudes, de cualidades que Pedro dice que debemos añadir a nuestra vida espiritual. Pedro dijo que tenemos los creyentes ya, que somos participantes, dijo Pedro, de la naturaleza divina. Que tenemos la capacidad de pensar, de actuar y de obrar como Dios, ¿verdad? Que a través del nuevo nacimiento tenemos una nueva vida en nuestro interior y que tenemos la capacidad de producir el fruto. Y dijo Pedro, añadan, se recuerdan de que esta palabra añadir significa coro, se recuerdan de la palabra coreógrafo, que en esa época un coreógrafo era una persona que era el encargado de la logística, de proveer todos los suministros que un grupo de cantantes iban a dar en una ciudad. El coreógrafo era el encargado de proveer, de suplir, de tener todo preparado. Pedro dice que nosotros los creyentes somos como coreógrafos, es decir, que somos los responsables de proveernos, de abastecernos, de suplir en nuestra vida espiritual todo aquello que aquí está. ¿Y qué es eso, hermanos, que debemos proveer a nuestra vida espiritual? Dice, añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, una vida piadosa, afecto fraternal, dice, y finalmente la número 7, amor. El amor corona, ¿verdad? Esta escalera de excelencias, de virtudes. Entonces, Pedro dice, añadan, ¿verdad? Qué importante. Así que hoy vamos a ver las consecuencias
de tener en nuestra vida estas cualidades. Las consecuencias o los resultados de tenerlas, como también las consecuencias de carecer de estas cualidades. Así que, vamos entonces al estudio. En segunda de Pedro 1:8, dice Pedro, dice así: porque si estas cosas, estas que ya acá dijimos, ¿verdad? Esa serie, estas 7 cualidades, porque si estas cosas, dice, están en vosotros, y me detengo un momentito acá, si estas cosas están en vosotros, o más bien, ya que estas cosas están en vosotros, o como algo que ustedes, dice Pedro, ustedes ya poseen, pero que tienen que desarrollarlas, tienen la capacidad de desarrollar estas virtudes, las pueden desarrollar. Todo esto del dominio propio, de la paciencia. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de entrar al estudio, hermanos, porque fíjense que resulta, ya que aquí habla del dominio propio, de la piedad y del conocimiento, resulta que alguien podría decir, mire hermano pastor, yo tengo mucho de dominio propio, pero de paciencia no tengo nada. O tengo mucho de paciencia, pero no tengo nada de dominio propio. O eso de amor, no tengo. Es que a usted sí le sale naturalmente. Usted, ¿cómo que se hace como usted? Usted ama. Ustedes tiene dominio propio. A usted lo injurian, a usted lo atacan y usted es amable. Es que usted sí tiene dominio propio. Yo no lo tengo. Hermanos, quiero decirles que el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22 y 23, ese es el fruto del Espíritu Santo. Fíjense que ese fruto, que son como 9 cualidades, ese fruto crece o debe crecer al mismo ritmo en nuestra vida espiritual. Entonces usted no puede decir, yo tengo 100% de amor, pero solo 5% de paciencia o de dominio propio. Es que todas crecen al mismo ritmo. Si usted tiene mucho amor, va a tener mucho dominio propio, mucha paciencia, mucha mansedumbre, mucha bondad. Porque todo este fruto crece al mismo ritmo. Y un día me topaba con una persona que me dice, pero no, esa es su interpretación, como que no está muy bien, porque, mire, me dice, los higos no crecen, no maduran todos al mismo ritmo. Hay unos higos que se adelantan, otros que después. O los duraznos, hay unos duraznos que se adelantan, otros que no tanto. Pero yo no estaba listo para dar la respuesta esa vez, pero hoy sí la doy, porque fíjense, hermanos, en el fruto de la vid, sí. ¿Cuándo compró usted en el mercado, en el centro comercial, cuándo compró usted un racimo de uvas con 5 uvas que no venían maduras? ¿Cuándo compró usted un racimo de uvas en la tienda que venía solo medio racimo de uvas maduras? La otra mitad estaban verdes. ¿Cuándo? Nunca. Las uvas todas maduran al mismo ritmo. Todas van creciendo y maduran al mismo tiempo. Así que Pablo dice que el fruto del Espíritu Santo en mi vida debe crecer, debe desarrollar al mismo ritmo. No puedo tener yo mucho amor y poquita paz, poquito gozo, poquito amor. Si tengo mucha mansedumbre, tengo también mucho amor, mucha paciencia. Entonces no puede decir a que alguien, es que lo mío es el dominio propio. Es que a mí yo no amo, yo no puedo amar, pero sí tengo dominio propio. Es ilógico. Dice Pedro acá, porque si esas cosas están en vosotros y abunda, o sea, hay progreso de estas virtudes que Pedro dice acá. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y aquí, hermanos, esto sí es bien profundo, bien hondo, pero fíjense, esta palabra ocioso, ¿saben todo lo que significa? Ocioso, dice Pedro. Si ustedes dan mucho fruto, no van a ser miembros ociosos. Y la palabra ocioso significa alguien que es inactivo, haragán, inservible, desocupado, inútil, podrido, bueno para nada. Es la palabra argos, que significa podrido, bueno para nada, inútil, inactivo, inservible, bueno para nada. Ahora, esto es muy fuerte, hermanos, porque aquí tenemos a un miembro que es un miembro de una, y aquí no es miembro de la sociedad, es miembro de una congregación, pero que es un miembro ocioso.
ocioso, más bien es un parásito. Fíjense, hermanos, es alguien que se niega a dar fruto, se niega, es un miembro, pero ocioso, inactivo, inútil, que no produce fruto. Ahora, hermanos, aquí está el reto para mí y para usted. Porque podemos ser miembros, pero ociosos. Y saben, hermanos, como la iglesia de Cristo se compara a un cuerpo. Entonces, cuando un órgano del cuerpo no funciona, ¿qué pasa con todo el cuerpo? Se resiente. El cuerpo no funciona bien, el cuerpo no realiza todas sus actividades de manera eficiente, porque hay un órgano, está el páncreas que ya no funciona, ya no produce insulina, entonces ya el riñón está dañado, y hermanos, entonces, si usted como miembro, pero es ocioso, en la iglesia no produce fruto, toda la iglesia se resiente, toda la iglesia mengua en su nivel espiritual, porque usted no da fruto. Pero cuando usted da fruto, la iglesia, su nivel espiritual se eleva. Fíjense qué desafío, qué motivación para mí y para usted. Porque si usted en la iglesia usted crece en su vida espiritual, usted crece, se eleva también la iglesia. Todos crecen. Usted no crece, la iglesia desciende, se resiente. Entonces, hermanos, ¿cuál es el reto para nosotros en esta noche acá? ¿Queremos ser miembros ociosos? Y ya vio usted acá, ya escuchó la definición de esta palabra, es muy fuerte. Significa inactivo, haragán, inservible, desocupado, inútil, podrido, bueno para nada, argos. Hermanos, seamos miembros no ociosos, sino, ¿qué dice acá la segunda parte? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos, ni sin fruto, ni sin fruto. La palabra aquí sin fruto, pues significa que no vamos a estar estériles, o alguien que no da fruto, que es inoperante, hermanos, va usted a dar mucho fruto para la gloria del Señor y también para bendecir a los hermanos. Bien, dice el versículo, ¿dónde estamos? Versículo 8, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, otra vez, ¿cuáles cosas, hermanos? No olvidemos el contexto inmediato. ¿De qué está hablando Pedro acá? De esa serie de virtudes que ya vimos que son 7. Dice, pero si estas cosas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O más bien es míope siendo ciego. Una mejor traducción sería, es ciego siendo míope. Dice, tiene la vista muy corta. La palabra aquí, hermanos, corta, vista corta, bueno, se refiere, hermanos, se refiere a una persona, vamos a ver en un instante, se nos va a prender la planta. Tenemos aquí un problema problema aquí técnico con la luz, pero ya en un momento. Bien, dice que tiene la vista muy corta. Cuando una persona tiene problemas de miopía, ve a corta distancia, pero no puede ver a larga distancia, ¿verdad? Las cosas, ve solo a distancia muy corta. No puede proyectar su mirada hacia las cosas futuras que Dios ha revelado en su palabra. No puede ver hacia las cosas futuras que Dios ha revelado, que son para consolación y para ánimo del creyente y de la iglesia. Tampoco puede ver hacia atrás, cuando Cristo lo perdonó a él y él tuvo ese sentimiento de primer amor cuando él se convirtió a Cristo. Él no puede ver. La vista muy corta aquí es alguien, hermanos, que tiene como la vista, pero como pegada. La vista que amanece con los ojos pegados. Que tiene que hacer un esfuerzo para abrir los ojos. Que no discierne, que no distingue. Que tiene pegados los párpados. Que tiene dificultad, que le dificulta poder ver. Hermanos,
Esto es algo triste, porque Dios quiere que nosotros no tengamos vista corta espiritual, sino que podamos ver hacia el futuro las promesas de Dios para que cobremos ánimo, y también ver hacia atrás también para que recordemos el día en que el Señor nos perdonó. Si ese fue hace 20 años, 25 años que creímos en Jesucristo, pues que nunca olvidemos esa experiencia que tuvimos de una vez por todas. Dice el apóstol Pedro acá en el versículo, dice, tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procurad, o sea, con todo empeño, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, este texto, hermanos, debemos explicarlo con mucho cuidado, porque haciendo una lectura rápida, hermanos, sin mucho análisis de este texto, pareciera estar enseñando que yo tengo que esforzarme constantemente para lograr mi salvación. La palabra caer, dice acá, dice, por lo cual, hermanos, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí la clave está en la palabra caer. ¿A qué se refiere? Cuando Pedro dice que hagamos firme nuestra vocación y elección, que son dos palabras muy parecidas, que hagamos firme. La palabra firme acá, hermanos, es la palabra que se usaba para dar de un documento legal. Dice Pedro, su testimonio, el testimonio de ustedes, su crecimiento espiritual, su buen comportamiento es como su documento legal de que ustedes son salvos, de que ustedes, ese comportamiento, esa vida de crecimiento espiritual es para ustedes una evidencia que son salvos, y también es una evidencia para los no creyentes que ustedes son creyentes. Entonces Pedro dice, hagan firme este llamado cristiano, háganlo firme, dice Pedro, para que les sirva y para que ustedes tengan la certeza de que son salvos. Aquí voy a decir una cosa, hermanos, para que espero no confundir. Es una cosa muy importante. Espero no confundir con esto. Fíjense, el creyente tiene la seguridad de su salvación. El creyente tiene la seguridad de su salvación. La posee. El que ha creído en Cristo tiene la seguridad, posee la seguridad de su salvación. Sin embargo, puede perder la certeza de su salvación. Ahora explico esto, porque ahorita parece todo confuso. Les digo, el creyente cuenta con la seguridad de la salvación. La seguridad de su salvación no la pierde. ¿Pero qué puede perder? La certeza de su salvación. ¿Y en qué esto es diferente, hermanos? ¿En qué es diferente? Resulta que un creyente, al no estarse dedicando constantemente en su crecimiento espiritual, puede llegar el momento en que él dice, ¿seré yo salvo? ¿Seré yo salvo? Porque me estoy conduciendo, me estoy comportando de una manera que parece que como que yo no fuera creyente. Entonces él no perderá su seguridad de su salvación, porque Dios lo ha salvado. No pierde su seguridad objetiva, pero puede perder su seguridad, su certeza subjetiva. O sea, él por su vida carnal, por su vida de tibieza espiritual, puede llegar un momento en que él pierde su certeza, su confianza, y decir, ¿seré yo salvo?
¿Seré yo creyente porque me estoy comportando como los no creyentes? Entonces, hermanos, Dios quiere que tengamos también en nuestra vida la certeza. Pero ¿cómo vamos a tener esa certeza de nuestra salvación? Cultivando estas virtudes, cultivando estas cualidades que el apóstol Pedro nos da acá, que son, desde que dice, añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, todas esas 7 virtudes, dice Pedro, que cultivando estas cualidades, vamos a tener nosotros certeza de nuestra salvación. Entonces, hermanos, esto es bien delicado, espero no confundir. Usted no pierde en ningún momento la seguridad de su salvación, no la pierde. Pero a veces por nuestra vida no dedicada al Señor, puede llegar el momento en que perdamos la certeza. No la seguridad, sino la certeza, la confianza. ¿Seré salvo? Muy bien. Entonces dice Pedro acá, porque él dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, esta palabra caer no significa que Pedro está diciendo acá, si hacen esas 7, cultivan estas 7 virtudes, ustedes no van a pecar jamás. Oigan, síganme con mucho cuidado. Pedro no dice, si ustedes cultivan estas 7 cualidades, no van a pecar jamás. ¿Así dice Pedro? No, la palabra aquí es no caeréis jamás. Pero esta palabra caer acá no significa, no se refiere a no van a pecar ya nunca más. La palabra caer acá significa venirse abajo, experimentar un contratiempo, tropezar, algo que me crea a mí dificultad. Algo que interrumpe mi crecimiento espiritual. Entonces dice Pedro, haciendo ustedes estas cualidades, no van a caer. No se refiere, no van a pecar, no van a caer en el sentido de que ustedes no van a venirse abajo, o sea, ustedes no van a tener un contratiempo, algo que a ustedes les estorbe en su vida espiritual. Hermanos, es que pasa esto. Cuando nosotros como creyentes no cultivamos el conocimiento de Dios, no cultivamos el dominio propio, no cultivamos la paciencia, la vida piadosa, el afecto fraternal, el amor, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? Comenzamos a enredarnos en otras cosas en nuestra vida espiritual, comenzamos a debilitarnos en nuestra vida espiritual, y Pedro dice que no nos debilitemos, que no caigamos en una situación que nos estorbe nuestro crecimiento espiritual. Así que, por eso el apóstol Pedro dice, el que hace estas cosas no caerá jamás. No caerá jamás. No significa no pecar. Oigan, no significa no pecar, significa no caer en un contratiempo, venirse abajo o tropezar en algo. Hermanos, podemos nosotros de repente, por no dedicarnos a nuestra vida espiritual, tropezar en algo, sí, algo que no necesariamente sea algo pecaminoso, pero que nos estorbe en nuestra vida espiritual. Sí, podemos. Y Dios quiere que eso lo evitemos, cultivando estas cualidades. Muy bien, casi estamos ya terminando esta breve reflexión. Ahora el versículo 11, para ir finalizando, dice el apóstol Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, miren, aquí hay un segundo resultado de cultivar estas virtudes espirituales. El primer resultado es no caer, no tener ningún contratiempo en la vida espiritual, sino que vamos progresando. El segundo resultado, ¿cuál es? Dice el versículo 11, porque haciendo estas cosas, porque de esta manera os será otorgada amplia, dice, amplio y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo.
¿A qué se refiere esto, hermanos? Versículo 11. ¿Qué quiere decir eso de que tendremos cuando entremos a la presencia de Dios una amplia entrada, dice, y generosa? ¿A qué se refiere, hermano? ¿A qué se refiere? Vayamos a un texto de Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Y ahí tenemos la respuesta. Primera de Juan 2, 28. Primera de Juan 2, 28. Sí. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, cuando Cristo dice, se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza, para que en su venida, cuando Cristo venga, en su venida, no nos alejemos de Él avergonzados. Hermano, aquí está eso de que tendremos una entrada esa amplia y generosa. ¿A qué se refiere, hermano? Aquí está la respuesta. Cuando entremos a la presencia del Señor y Él tenga que galardonar, premiar su servicio fiel a Él, el servicio que usted hizo aquí en la tierra, muchos van a avergonzarse, muchos van a entrar, dice, con la cara levantada y con gozosos: Señor, yo entro, mi entrada es amplia y generosa porque yo, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, te serví. Y, Señor, yo hice un buen ministerio. Pero aquel creyente que por su negligencia dice ahí que que cuando llegue al Señor, con Cristo, dice que se va a alejar de Cristo avergonzado. No es que se va a ir al infierno, sino que se va a tapar la cara de la vergüenza y va a decir: Señor, ¿cómo no te serví con una buena actitud? Señor, lo que yo te traigo es madera, heno, hojarasca. Lo que te traigo es basura. Lo que yo hice allá en la tierra fue hecho con una mala actitud. No fue hecho pensando en darte la gloria a ti, no fue pensando en que mis hermanos pudieran crecer en su vida espiritual. Lo hice con mala actitud. Así que, Señor, hermanos, eso es aquí lo que está pasando. Muchos creyentes van a decir, se van a regresar avergonzados en el tribunal, van a decir: Señor, todo lo que hice fue madera, heno, hojarasca, como dice Pablo en 1 Corintios 3, versículo del 10 al 15. Ustedes saben, ¿verdad? Ahí es un pasaje que habla del tribunal de Cristo, donde creyentes van a llevar a Cristo, unos van a llevar oro, habla de oro, de piedras preciosas, que representa un ministerio hecho con excelencia, con fidelidad, pensando en la gloria de Dios. Y ustedes saben que el oro, esos metales, cuando son probados por el fuego, en lugar de consumirse y acabarse, más brilla, más brilla. Entonces, estos creyentes, cuando sea evaluado su ministerio, el Señor va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero cuando lleguen algunos creyentes y su ministerio fue hecho con mala actitud, ustedes saben que la madera, heno, hojarasca, ustedes saben que el fuego lo consume, lo devora. Entonces, hermanos, usted va a estar ahí con Cristo, usted va a estar con Él, pero cuando el Señor evalúe su ministerio, porque el fuego ahí es metafórico, representa un juicio profundo y exacto que Él va a evaluar nuestro ministerio. Hermanos, cuando Él evalúe su ministerio, le pregunto, ¿lo que usted hizo para Cristo va a permanecer? ¿Va a recibir premio? ¿O Él va a decir, todo lo que hiciste no tenía valor espiritual? Así que, ¿estás conmigo acá? Vas a estar conmigo, pero
no me trajiste nada, no me trajiste nada que perdure. Estarás conmigo por toda la eternidad, pero sin premio, sin galardón. Entonces, hermanos, hagamos un ministerio con excelencia. Sirvamos al Señor con excelencia, con amor, para que nuestro ministerio sea premiado. Entonces, regresando, y ya para terminar, en segunda de Pedro 1:11, a eso se refiere cuando Pedro dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere entrar con la cara levantada en el sentido de que con gozo, con expectativa, Señor, aquí estoy ya, Señor, estoy esperando el momento que tú premies mi ministerio, porque yo sé que lo hice con amor, con fidelidad, con humildad? O usted va en ese momento a agachar su cara, su rostro, y tal vez con lágrimas decir, Señor, qué mal ministerio hice. Todo lo que hice no va a recibir premio, galardón. A eso se refiere Pedro acá cuando dice que si si se nos dará una entrada amplia y generosa. Así que, finalmente, hermanos, para mí este estudio fue muy importante porque ¿es usted un miembro que da mucho fruto o es un miembro ocioso? Ocioso. Qué palabra, ¿verdad? Ocioso. Qué significado tan desagradable. No seamos ociosos. Seamos útiles donde el Señor nos ponga. Demos fruto. Seamos útiles. Por supuesto que hay tiempos para el ocio, ¿verdad? Para el descanso. Dios nos hizo también, diseñó nuestro cuerpo también para descansar. Pero vivir en un ocio total también es un pecado. Es un pecado de la carne, de la pereza, y Dios condena también eso. Así que, hermanos, muchas gracias por participar en este estudio. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, ya saliéndonos del estudio. Así que, Juan Pablito, Dios les bendiga a todos y muchas gracias por haber estado en nuestro estudio de hoy.